el 6 y el 4, la cara de tu retrato. Y es los viernes cuando esto se llena de gente, de compañeros, de compañeras. Y aquí están ellas. Lourdes del Río, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Julia. Carmen Núñez, buenas tardes. Buenas tardes. Y Nazaret García, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Julia Sancho. Muy buenas. A ver si hoy conseguimos que estos 10 minutos que tenemos por delante nos cunden, porque en los últimos programas se nos ha hecho cortito. Yo creo que hoy también, con la temática que tenemos, yo creo que se nos va a quedar corto. Lourdes, nos vas a presentar a nuestro invitado, ¿verdad? Sí, y seguro que se nos va a quedar muy corto porque es un tema muy, muy interesante. Mira, te voy a presentar a nuestro invitado, que se llama Paco Mora, es un bailador de flamenco, y nos va a comentar un proyecto pionero en Extremadura y en España que se llama Flamenco para recordar y coplas de un recuerdo, que va dirigido a enfermos de Alzheimer. Y ahora, cuando hablemos con Paco, vas a ver por qué esta similitud entre el flamenco, Alzheimer. Bueno, te lo voy a presentar. Venga, vamos a conocerlo. Bueno, Paco, buenos días. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal estás? Muy bien. Muy bien, aquí estamos mojaditos. Bueno, Paco, es que es un tema muy interesante. Yo he estado viendo en internet y demás cosas que tienes ahora mismo puestas y demás, y quiero que nos cuentes un poco cómo surgió este proyecto tan interesante. Hombre, este proyecto empieza básicamente pues porque tengo una vivencia real, que es mi madre. Mi madre padece Alzheimer desde hace 4 años diagnosticado, y bueno, pues evidentemente con un previo proceso hasta que se le diagnostica. En el momento que mi madre empieza a empeorar, yo tengo que tomar una decisión, y en esa decisión está pues ponerme con ella y quedarme con ella para cuidarla y atenderla. Eso me lleva a tener que, vamos a decir, aparcar mi carrera profesional para dedicarme a ella, y muchísimo tiempo para cuidarla, para atenderla, para escucharla y para tal. Con lo cual decido redirigir la situación, y en lugar de quedarme con la parte negativa de la situación y de la enfermedad, llevármela a mi terreno y decir, ¿por qué no usar y más con lo que yo iba viendo en las reacciones de mi madre cuando o bien me veía de bailar, o bien escuchaba algún cante, o bien escuchaba alguna copla? Y al margen de que evolucionara y cambiara en las emociones, había un cambio en su actitud, y entonces pues dije, vamos a buscar caminos. Además, viéndote, Paco, viéndote el amor que vemos que sientes hacia tu madre y la copla, o sea, y el baile, yo creo que lo que has querido es hacer ahí una fusión entre las dos cositas. Claro, básicamente es la suerte de tener el aunar las dos pasiones de mi vida. Una, mi madre, evidentemente, y otra, el flamenco, que es a lo que me he dedicado toda la vida. Y eso pues me lleva un poco a buscar este camino, ¿no? Eso sí es cierto que lo que también he buscado ha sido, porque esto no nace porque yo soy bailador, soy hijo de una madre con Alzheimer, su cuidador principal y tal, sino que al margen de que esa sea la base en la que comienza, yo he decidido formarme en la enfermedad, hacer tropecientos cursos, formarme en la atención sociosanitaria para poder atender mejor a mi madre, para poder saber cómo cuidarla, cómo moverla, cómo tal, y buscar en la enfermedad y buscar en ello para ver en qué camino podemos redirigir un poco su actitud y sus cambios a través de las emociones y que el flamenco le provoque. Surge así una terapia alternativa. Es verdad que es un poco muro, una pared de choque, donde puedan resurgir esas emociones con la música, con eso es lo que queremos, con su recuerdo. Claro, es lo que queremos, es lo que creo que podemos conseguir, porque yo sé cuál es la evolución de mi madre, y yo sé desde el momento en el que se diagnostica y en el momento en el que el trámite farmacológico con el que actuamos con su enfermedad. Esto es una terapia no farmacológica, en la que la parte farmacológica no se descarta, al contrario, es complementaria a lo que nosotros lo que queremos es que ese trabajo que vamos a hacer con la memoria, ese trabajo que vamos a hacer con la parte física, con los ejercicios físicos que vamos a trabajar con los enfermos y con los residentes, consigamos que lo que la enfermedad no vamos a conseguir evitarla ni frenarla en cuanto a su desenlace final, porque la enfermedad es la que es, pero sí podemos a lo mejor aletargar un poco el camino, y sobre todo me baso en mi experiencia personal. Desde que mi madre empezó con la enfermedad
hasta el momento en el que yo me pongo, vamos a decir, a diario o con una cierta rutina a trabajar con ella, con este método, el cambio es bastante significativo. Además, Paco, perdona, no te preocupes. Además, una generación que ha vivido mucho este género musical, claro, por la edad y demás, y las personas que están ahora mismo padeciendo esta enfermedad son gente con una edad que yo creo que la copla y el flamenco la tienen arraigada, ¿verdad? La tienen arraigada, y aparte es un punto positivo porque es rara y más también es verdad que la zona geográfica nos va a influir. Claro. Aquí en Extremadura tiene una importancia X determinada, sí. En Cataluña tendrá otra, en Madrid tendrá otra, pero sí es verdad que es una generación que tiene muy arraigada la copla, básicamente en cuanto a niveles de recuerdo y emociones, ¿no? Letras que en un momento han cantado, que les lleva a una emoción y a un recuerdo determinado, y que por la situación suya social y su vivencia, eso está ahí. Claro. Por eso siempre digo que si el enfermo tiene una base de datos en su memoria relacionadas con la copla y el flamenco, va a ser muchísimo más efectiva que aquella que no lo tenga, pero la terapia va a funcionar igual, no igual con un enfermo que no haya tenido esos recuerdos, o que, oye, lo que no le haya gustado la copla o que no le haya gustado el flamenco, que también los habrá. Sí, claro. Pero como esa generación, las opciones que tenía eran escuchar copla o no, porque era contar la historia de la vida, es muy raro que no el nos cine encontremos. también, claro, es que claro. ha sido y la otra parte. Y luego enfermos como, fíjate tú, Imperio Argentina, ¿no? También padeció la enfermedad. Carmen Sevilla también padeció la enfermedad. Muchísimos en los que los recuerdos van a llegar. Sí. A ver, esto es algo innovador. Permíteme que esto es algo innovador, ¿no? Yo no he escuchado nunca jamás un proyecto de estas características, enfermos de Alzheimer y en este caso flamenco. Sí. Es algo que, digamos, has, entre comillas, parido tú. Sí, con muchos dolores y con muchas contracciones, sí es verdad, pero sobre todo porque también es verdad que yo no pretendo ser el adalid de la enfermedad ni quien solucione nada. Sí pretendo aportar mis experiencias y lo que he conseguido en mi día a día con mi madre. Entonces, hay otras terapias alternativas también, pero muy basadas en lo lúdico, es decir, la musicoterapia, la arteterapia, en el que se buscan emociones, tal, no sé qué, pero aquí lo que buscamos es recuerdos. Ahondar en los recuerdos, y los recuerdos lo van a dar las letras de las canciones. Bueno, que decías tú, es que hay muchas cosas tuyas en internet, y una de las que más me han llamado a mí la atención es decir, bueno, a mi madre con el Alzheimer, claro, se le ha olvidado pues cómo se llama, cómo me llamo yo, que soy su hijo, en fin, ese tipo de cosas, pero las letras de las coplas no se le ha olvidado ninguna. Es Qué curioso, es brutal. Por eso es por lo que es tan importante el arraigo que tienen estas generaciones en este tipo de historias. Yo, por contar una anécdota así rápida, en una ocasión, contándome una historia, porque yo soy mucho de preguntarle y de sacar información, me contaba pues en una ocasión ella que lavaba la ropa en el Lebrillo, en el patio, porque nosotros somos de Málaga, pero nos vinimos aquí a Badajoz, con lo cual ya somos pacenses, y que me gusta más el término badajocense, pero ya estamos aquí ubicados. Entonces aquí pasaba lo mismo, la gente lavaba las sábanas y la ropa en los Lebrillos, y lavaban al lado del río el que tenía que ir al río, sino en los patios, y entonces ella cantaba y cantaba copla, y yo decía, bueno, pero ¿qué coplas cantaba? Y de buena a primera me cantó una copla que estoy loco por volver a recuperar ese recuerdo, porque me pilló de imprevisto, y yo no he escuchado esa copla nunca. Pero con su, ya no solamente con su ritmo y su musicalidad, sino con sus estrofas bien construidas, es decir, que mi madre no se la estaba inventando en ese instante. Esa copla existe, tengo que buscarla. ¿Dónde? No lo sé, no recuerdo. Pues a ver si alguien te puede echar un cable, ojalá. Nos tenemos que ir ya. A ver, espera un segundito. Estupendo. Más información tuya a través de internet, que es súper interesante. Yo animo a todos los oyentes a que busquen en internet buscando tu historia y la de tu madre con este proyecto terapéutico. Gracias, chicas. Muchas gracias. Adiós.